urinario, vamos a hablar primero de riñón, ¿sí? Hablemos de las malformaciones renales congénitas, para que podamos entender un poquitico las malformaciones. Señora. ¿Puedes prender las atrás, por favor? Ni más faltaba ni que estuviéramos bravos. Oríguese. Tuvo tiempo, pero se puso a echar lavadero. Bueno, entonces, para poder entender un poquitico las enfermedades congénitas renales, como siempre lo hago, cuando el embrión se está formando, cuando el feto se está formando, entonces el sistema renal, ¿sí?, se origina del mesoblasto, que era la capa intermedia, ectoblasto, mesoblasto, endoblasto. Está proliferando y cuando llega ese ectoblasto a la cavidad abdominal, igual se desprende un acúmulo de células mesoblásticas grandes. Ese racimo de células. Ahí sí pone cara de regañada, ¿no? Pero cuando estábamos hablando, sí me hemos dicho. Ese acúmulo de células mesoblásticas, imagínense ustedes como un racimo de uvas. Eso se va a llamar área nefrógena. O sea que ahí se va a formar lo que es la parte urinaria. De ahí comienzan a proliferar las células y importante de esa área nefrógena es que no solamente se va a formar la parte urinaria, sino también la parte de los genitales, urogenital, se forma de ahí, toda la parte urogenital, del mesoblasto. Cuando se está formando eso, cuando se está formando ya se formó, perdón, el área nefrógena, comienzan las células como a irse diferenciando y se van a formar tres segmentos. Uno que se llama el pronefros, luego viene el mesonefros y por último viene el metanefros, ¿sí? Metanefros. Ok, ¿qué se forma primero de esa área nefrógena? El pronefros, ¿sí? Es lo primerito que se forma. ¿Qué se forma del sistema geniturinario del pronefro? Nada. El pronefros es algo transitorio, ¿sí? Dura como 12 horas, nada más. Pero entonces ustedes dirían, bueno, y si el pronefro no forma nada, ¿para qué carajo se forma el pronefros? Porque si no se forma el pronefros, no se forma el resto de cosas, ¿sí? Entonces el pronefros es como ¿cómo lo llamo? Es como el... ¿Primer escaloncito? Sí, pero eso tiene un nombre que en este momento se me escapa. Es como el inductor, es el inductor para que se forme el mesonefro y el metanefro. Entonces se forma el pronefros, inmediatamente se empieza a formar el mesonefros. Cuando ya el mesonefros se formó, a las 12 horas desaparece el pronefros y me queda el mesonefros y el metanefro. Ellos se van formando de manera escalonada. Entonces primero se forma el pronefros. Se formó el pronefros, comienza a formarse el mesonefros, desaparece el pronefros, y cuando ya el pronefros está como a mitad de camino en cuanto a maduración, se forma el metanefro. Entonces, al final de todo, ¿qué me queda? Solamente el mesonefro y el metanefro. ¿Qué se forma del mesonefros? Del mesonefro se va a formar toda la parte excretora. Se forman las nefronas, oigan, se forman las nefronas, se forman la parte excretora del riñón, ¿sí? Que, digamos, ureter, uretra, vejiga. ¿Y qué se forma del metanefros? El riñón propiamente dicho. Del metanefro se forma el riñón. Entonces ahorita ya vamos a poder entender sobre todo algunos trastornos que se generan a partir del mal funcionamiento de metanefros. Entonces hablemos primero uno, agenesia renal. El prefijo A, ¿qué significa? Ausencia. Sin, ausencia, y genesia, formación. Entonces hay una ausencia en la formación ¿de quién?
del riñón. Esta agenesia renal puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿cierto? Pues imagínense, pues digamos que ambas son graves, tanto la unilateral como la bilateral, más obviamente la agenesia bilateral, porque imagínense, acaba de nacer el niño y nació sin riñones, o sea que ese niño ya está confinado ¿a qué? A diálisis, o sea que es un niño de muy mal pronóstico de sobrevida, ¿sí? Porque él no tiene riñones, entonces ese niño tiene que ser sometido a diálisis permanentemente. Entonces las expectativas de vida de ese pacientico son bastante bajas. En cuanto a la agenesia renal unilateral, pues es mal pronóstico. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes en este niño que venga con un solo riñón. Al principio no hay problema. ¿Por qué? Porque la dieta del niño es líquida, ¿cierto? Pero cuando ya a ese niño se le meta alimentación complementario, entonces ya toca restringirle alimentos. ¿Por qué? Porque ese único riñón hay que cuidarlo. Estamos hablando de un recién nacido y hay que cuidarle ese único riñón, ¿sí? Entonces ese niño no puede consumir proteínas pesadas, por ejemplo la carne de res, ¿sí? No la puede consumir, ¿verdad? Y otras cositas que no, más adelante no puede consumir, por ejemplo el tomate, ¿sí? Un paciente con problemas renales no puede consumir el tomate porque el tomate es una proteína de difícil digestión. Y estamos hablando de un recién nacido, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la pelvis renal, ¿cierto? Del lado derecho y del lado izquierdo no hay nada. Es una agenesia unilateral izquierda. Acá tenemos en un paciente que murió obviamente, una agenesia unilateral. Fíjense que del otro lado no hay nada. Tiene un solo riñón, ¿correcto? Y del lado contralateral, pues no lo tenía, ¿sí? Acá tenemos unas imágenes, acá tenemos el riñón, ¿cierto? Del lado izquierdo, pero del lado derecho no tiene nada, ¿verdad? Aquí tenemos en una orografía excretora, pues el medio de contraste me está dibujando toda la parte excretora del lado derecho, pero del lado izquierdo no hay nada. Ahora, como les decía, la agenesia renal bilateral, pues gracias a Dios no es muy frecuente, pero es de muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque ese niño ya está confinado, ese niño nace con insuficiencia renal, nace con insuficiencia renal, o sea que ese niño hay que limitarle la alimentación, hay que limitarle los líquidos que consume y fuera de eso, pues ya para diálisis, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otras imágenes de agenesia unilateral. Agenesia, pues aquí ya no hay riñón, aquí no hay riñón. Bueno, hipoplasia, hipo, baja, plasia, desarrollo. Entonces en estos pacientes el riñón no crece, hay un riñón que no crece lo suficiente, no se desarrolla lo suficiente, ¿cierto? Por lo general tiende a ser unilateral. Miren este es un riñón normal, miren este riñón, ¿cierto? Este riñón es afuncional, no funciona. Entonces es como si el paciente naciera con una agenesia unilateral, ¿cierto? Ahí tiene el riñón, pero no funciona, no sirve este riñón. Entonces este paciente, igual que en los pacientes con agenesia, esos pacientes ya vienen con insuficiencia renal. Señor. Pero puede ser candidato para trasplante. Ah, sí, claro. Puede ser candidato para trasplante. En la otra no, ¿cierto? En la otra no porque él no, exacto, no tiene información de nada de la vía excretora. Bueno, acá tenemos la parte de la hipoplasia. Bueno, riñón ectópico, recuérdense que la palabra ectopia significa fuera de lugar.
Entonces, en estos pacientes, un riñón o los dos riñones están en el lugar equivocado, cómoda vivienda, ¿cierto? Es asintomático. La ventaja es que los dos riñones son funcionales, o el riñón ectópico es funcional, o sea, él funciona correctamente, simplemente que está en el lugar equivocado. Por lo general, la ubicación tiende a ser pélvica, ¿sí? A nivel del estrecho pélvico superior, ahí en la pelvis mayor. Por lo general, en la gran mayoría de los pacientes que tienen ectopia renal, el riñón ectópico está en la pelvis mayor, ¿cierto? Como les digo, no genera sintomatología, los dos riñones son completamente funcionales. Esta es la pelvis mayor, mírenlo, aquí lo encontramos en la pelvis mayor, ¿cierto? Aquí está, uno se fue para el lado del otro, ¿sí? El del riñón del lado izquierdo se fue hacia el lado derecho, pero mire que son completamente funcionales, ¿sí? Independientes. Profe, y todo el... Dale. No. Ahí no requiere alguna intervención, ¿sí? Porque no interfiere en el funcionamiento. Para nada. Además de que como estábamos hablando de problemas congénitos, el riñón en ese pacientico se formó así, entonces yo no puedo operarlo a este paciente y pasar el riñón para el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque todos los vasos sanguíneos, ¿sí? y la parte excretora se formaron para esta manera, entonces no se toca. ¿Sí? Y lo que tú decías, como están funcionando normalmente los dos riñones, ¿para qué lo voy a...? No lo puedo operar, por ninguna razón lo opero. Primero, por todo porque los riñones están funcionando normalmente. Y segundo, porque sobre todo el ectópico se formó, ¿sí? Se formó en ectopia. Entonces todas las estructuras vasculares se formaron. Por ejemplo, en la aorta, la arteria renal de este paciente tendrá la arteria renal acá y la otra la tendrá acá. Yo no puedo coger esa arteria renal acá y mandarla para otro lado como si uno hiciera esto. No puedo. Ahora imagínense estos riñones que están pélvicos. No lo puedo subir. ¿Por qué? Porque el ureter, las arterias, las venas se formaron del tamaño de esta. ¿Sí? Entonces, entonces los vasos sanguíneos en este caso cuando son ectópicos son cortos. ¿Cómo lo hago para subir? No puedo elongar el vaso sanguíneo, los nervios y eso. ¿Sí? Señora. ¿No hay el funcionamiento obstruye de los otros órganos? En algunas ocasiones puede haber obstrucción ureteral. ¿Sí? Puede haber obstrucción ureteral por parte de las vísceras intestinales, pero eso no es muy frecuente. No es muy frecuente. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí también, mire lo mismo, ¿no? ¿Para dónde se fue? El izquierdo se fue para el lado derecho. Sí. Ya se le acomodó al otro riñón, ¿cierto? No lo puedo mover. No lo puedo mover bueno, movamos esto y echémoslo para allá. No lo puedo mover porque en este paciente, imaginémonos, la aorta y la arteria renal. Aquí estaría la aorta y estaría la arteria renal, bueno, no tan inclinada. Estaría la arteria renal para el riñón derecho y la arteria renal para el riñón izquierdo. No puedo agarrar y voltear la arteria renal para el otro lado y así sería, y las venas estarían de igual manera y la parte linfática estaría de igual manera. Entonces no se puede operar este paciente. Además de que pues no le pongo mella, o sea, el paciente está funcionando, sus dos riñones están funcionando correctamente. Bueno. Igual, aquí es todo lo contrario. El riñón derecho se fue para el riñón izquierdo, al lado del izquierdo. Mire el ureter tan cortico, mire el ureter del ectópico, mire lo cortico que es, y mire el ureter del riñón normal. ¿Sí? Entonces, por esas razones no se puede mover, no se puede hacer nada. Al estar tan cerca puede haber infecciones que pasen hasta allá. No, porque son independientes. Bueno, otra que es muy frecuente, el riñón en herradura. En el riñón en herradura, ¿qué está pasando? Que el metanefros del lado izquierdo y del lado derecho, o sea, están pegados y ellos se tienen que separar. No se separaron en la parte inferior y quedó uniditos el metanefro
pues, en ambos lados. Entonces aparece unido a ambos riñones. Los dos riñones son completamente normales, son completamente funcionales, son independientes, es decir, en cuanto a la parte excretora son independientes. Miren, el ureter para cada lado. ¿Sí? No se les hace tratamiento porque es asintomático. Por lo general, cuando hay un riñón en herradura, el riñón en herradura se acompaña de ectopia. O sea, los riñones van a estar ectópicos. ¿Sí? Por lo general en pelvis mayor. ¿Sí? Mírenlos acá. Esto debería estar más alto. Están ectópicos. ¿Verdad? ¿Y si es asintomático, cómo se encuentra el riñón? Accidentalmente. Que le hacen al paciente una imagen para, por ejemplo, columna y se dan cuenta que el riñón está unido. ¿Sí? Entonces ya empiezan a investigar más. Un riñón ectópico, ¿sí? ¿Profe, el riñón huele feo? No. Pues a menos de que tenga un acceso perirrenal, sí huele feo, pero el riñón como tal no huele feo. Bueno, la digenesia renal es un defecto en el desarrollo del riñón, puede ser segmentaria, o sea, una parte del riñón de un riñón que no se desarrolle completamente o normalmente, o puede ser total, que todo el riñón no se desarrolle completamente. Esto sí, esa parte disgenésica es afuncional. La parte disgenésica es afuncional, no sirve, ¿sí? No funciona, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes por ahora.